Bienvenidos patriotas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a comenzar a desarrollar, a generar nuestro índice de poder estratégico que lo vamos a utilizar primero para América Latina y luego vamos a hacer las mediciones para los países principales del mundo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta elaboración? Hacer algo similar a lo que hizo Amartya Sen con el IDH, ¿no? El IDH es el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Desarrollo Humano viene un poco a competir con la medida del PBI. Quizás nos hayamos dado cuenta, pero no de forma tan directa, que en algún momento el mundo o la ONU o los mercados decidieron que la medida principal para medir el desarrollo de una economía es su Producto Bruto Interno, ¿no? Cuando podría ser otra variable. Cuando eso se puso como el indicador principal, los países y los gobiernos de turno de cada uno de los países se preocupan muchísimo por mostrar año tras año que el PBI tuvo un crecimiento del 2%, del 3%, del 7% o del 9%, como en el caso de la economía china, ¿no? ¿Y qué pasa? Una vez que eso se internaliza en el pensamiento de los ejecutivos de cada país, se pone como el principal objetivo, que crezca el PBI. Pero que crezca el PBI no significa que el país necesariamente se esté desarrollando. Por eso, el economista premio Nobel Amartya Sen desarrolló el Índice de Desarrollo Humano, que incorpora otro tipo de medidas más cualitativas. Él, por ejemplo, se pregunta no cuánto se gasta en el sistema de salud, sino si la gente tiene acceso al sistema de salud y si tiene acceso al sistema de educación. Fue tan compleja su metodología y tan bien elaborada que el organismo de Naciones Unidas lo termina tomando como una medida digna, digamos, de ser relevada año tras año, y se busca que los países, en lugar de preguntarse en otros años si crecieron en su PBI, se pregunten más bien si crecieron en su IDH, en su Índice de Desarrollo Humano. En la Argentina, por ejemplo, esta medida se encuentra incluso a nivel subnacional, que es el nombre técnico, que tiene que ver con la medición a nivel de las provincias, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros desarrollar en esta ocasión? Bueno, que un país esté creciendo en su PBI no significa gran cosa en términos de lo que puede hacer con su soberanía, ¿no? De lo que puede defenderse estratégicamente y de lo que puede proyectarse al mundo. Por eso nosotros buscamos generar un índice, que le vamos a poner Índice de Desarrollo Estratégico como nombre, que tenga en cuenta el manejo de la tecnología que está haciendo un país. Por eso las presentaciones anteriores tenían que ver con el volumen de patentamiento y con las exportaciones de productos y de servicios tecnológicos, ¿no? Así también consideramos que es importante que un país, para tener independencia política, pueda sostener su desarrollo y defenderlo en caso de que sea necesario. Por eso también vamos a incorporar alguna medida relativa al gasto militar. Y bueno, no podemos dejar afuera, Amartya Sen tampoco lo hace, no podemos dejar afuera el PBI en sí mismo, ¿no? Por lo tanto lo vamos a tomar en forma per cápita. La forma en la que vimos el gráfico anterior en cuanto a los países más innovadores de América Latina, en la presentación anterior, allí veíamos variables en términos absolutos, es decir, comparábamos, por ejemplo, el patentamiento que hace México con el patentamiento que hace Brasil, con el patentamiento que hace Argentina y con el patentamiento que hace Uruguay, sin tener en cuenta el tamaño de las economías. Esa no es una visión equivocada, porque en realidad cuando los países salen al mercado, el mercado no es más piadoso porque el país sea más pequeño, ¿no? No dice, bueno, no tengamos en consideración que Uruguay es un país pequeño, entonces le compremos. No va a ser así, se le va a comprar porque el producto sea bueno. Es decir, que mirar la variable en términos absolutos no está mal, digamos, ¿no? Que es lo que hicimos en la presentación anterior. En esta presentación sí vamos a tomar en consideración los tamaños de las economías, por lo tanto hay que ver el índice agregado que vimos en la presentación anterior, lo que era volumen de patentamiento, volumen de exportaciones de servicios tecnológicos y de productos tecnológicos, y también las cuestiones del gasto en armamento, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Uruguay se va a enfrentar a Brasil y que Brasil tiene un tanque cada 2 habitantes y que Uruguay tiene un tanque por cada habitante.
Y si uno se pregunta rápidamente quién va a ganar, y va a ganar Brasil, ¿no? Pero por más que cuando uno hace el índice de tanques por habitante, tenga más tanques por habitante Uruguay, va a ganar Brasil, ¿no? Esa es la lógica por la cual les digo que tiene que ver mucho la variable agregada, pero también esta variable relativa al poder del país, ¿no? Bueno, la idea es avanzar con eso, con unos gráficos muy interesantes. Esto no lo he visto desarrollado por ninguna otra parte, es una idea que hablamos con un grupo de amigos aquí en Córdoba, Argentina. Y bueno, la idea, vamos a ver estos gráficos que les van a resultar muy interesantes. Este primero tiene que ver, son dos cortes anuales. Ustedes recuerden el problema que yo les digo que hay con las bases de datos, que no todos los países reportan y están incompletas. Entonces, para los países de América Latina seleccionados, que son estos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, tenía obviamente incorporado a Venezuela. Pasa que Venezuela no reporta datos desde hace unos 6-7 años, ¿no? Entonces no están esos datos para Venezuela. Los años que están completos para hacer esta división, que recuerden, para hacer exportaciones tecnológicas sería exportaciones de bienes más exportaciones de servicios, dividido el tamaño de la economía del país, ¿no? En este caso, dividido el PBI. Para el año 2008 hasta el 2017 los datos están completos para todos estos países, por eso los podemos comparar, ¿no? Pero de elaborarlo al índice vamos a completar los años siguientes. Miren esto, ¿no? Si uno se fija la importancia en relación al PBI de las exportaciones tecnológicas totales, Argentina tenía un buen volumen de exportaciones tecnológicas totales y tiene una caída bastante interesante del año 2008 al año 2017. Lo mismo para el caso de Bolivia, que tenía, digamos, algo de exportaciones tecnológicas de bienes o servicios en relación a su PBI, ¿no? Recuerden que no podemos comparar aquí Argentina con Bolivia en forma directa, porque estas barras son el volumen de las exportaciones en términos del PBI. Por ejemplo, miren, Argentina está cerca de exportar aquí el 1% de su PBI en cuestiones tecnológicas. En cambio, México está cerca de exportar el 4% de su PBI en cuestiones tecnológicas, ¿no? Argentina estaba cerca del 1% y hacia el año 2017 tiene una caída de esa relación. Lo mismo pasa en el caso de Bolivia, que estaba exportando cerca del 0.5% de su PBI en bienes y servicios tecnológicos y pasa a una fracción de un 0,20%. Brasil, si bien tiene una leve caída, esa caída es inferior. Pese a ello, en el punto previo, en lo que es el año 2008, tenía una exportación menor a la Argentina, cada uno en relación a su PBI, y frente a la caída que ambos tienen hacia el año 2017, la caída de Brasil es menor y por lo tanto Brasil termina en el año 2017 teniendo un mayor volumen de exportaciones tecnológicas en relación al PBI que la Argentina. En el caso de Chile es un caso muy similar al de Argentina y al de Bolivia. Tiene una buena iniciativa, una buena presentación de datos hacia el año 2008 y una caída en el volumen de exportación de bienes y servicios tecnológicos hacia el año 2017. Colombia, que tiene un nivel bastante bajo, está ahí en un 0.3% de su PBI en exportaciones de bienes y servicios tecnológicos, se mantuvo constante. No es lo mismo en el caso de Ecuador, que cayó abruptamente. El único caso que sobresale abruptamente en América Latina es el de México, que para el año 2008 exportaba en bienes y servicios tecnológicos el 4% de su economía, el 4% de su PBI, y pasa a exportar en unos 10 años el 50% más, ¿no? O sea, algo está pasando en México que quizás desde el sur de América no lo estamos viendo. Pasa a exportar el 6% de su PBI en bienes y servicios tecnológicos. Paraguay y Perú se mantienen en niveles muy bajos, relativamente estables. Paraguay ni sube, ni se incrementa, ni decrece. Perú baja un poquito, pero no se nota tanto. Y miren esto, ¿no? El caso de Uruguay es muy similar al de la Argentina, incluso un poco superior.
tanto en el año 2008 como en el 2017. Si bien tiene una caída en su relación de exportaciones tecnológicas sobre el PBI, esa caída es pequeña, ¿no? Un poco más similar a la de Brasil. Como ven en este gráfico, cuando empezamos a hacer medidas en relación a su economía, ya empezamos a ver otros países. Cuando veíamos las variables absolutas, veíamos a México, Brasil y Argentina, pero cuando contemplamos, y no está mal verlo así, pero cuando contemplamos el tamaño de la economía para saber cuánto se están esforzando estos países en relación a los recursos que tienen, volvemos a tener a México en primer lugar, lo que es sorprendente, y en segundo lugar aparece Uruguay, después la Argentina y Brasil, ¿no? Lo que es bastante interesante. Cuando tomamos dimensión del PBI per cápita, y aquí van a tener un dato, ¿no? En el caso de Venezuela, llegamos hasta el año 2010 aproximadamente con datos informados por el organismo oficial a Naciones Unidas, y después ya no hay tantos datos, ¿no? Por eso no tiene la barra marrón para el año 2017. Cuando vemos el PBI per cápita, miren esto, el país, ¿no? En el año 2008 que mejor PBI per cápita tenía en América Latina estaba Chile junto con Venezuela, ¿no? Habría que ver la fiabilidad de los datos de Venezuela, pero en términos de PBI per cápita estaban allí primero, ¿no? Después seguían México, Brasil, Argentina y Uruguay. Esta relación cambia interesantemente hacia el año 2017, donde Uruguay parece tener un gran incremento de su PBI per cápita, y sigue después Chile y la Argentina, ¿no? Cuando uno quizás desde los prejuicios que nos vamos generando con la información de los medios de comunicación, yo pensaría, por ejemplo, que Brasil y Colombia estarían mejor parados en este gráfico de PBI per cápita de lo que vemos aquí, ¿no? En términos de gasto militar, que lo venimos observando hace mucho y de diversas maneras, tomamos la medida del gasto militar en relación al valor total de la economía del país, es decir, en relación a su PBI. De esa manera sobresale un país que diríamos que es esperable que sobresalga, que es Colombia, ¿no? Si bien tiene un decaimiento en lo que es lo que destinaba de su PBI, que era superior al 3.5% del PBI en materia militar para el año 2008, pasa a destinar un 3.3% del PBI hacia el año 2017. En los dos escenarios, tanto 2008 como 2017, Colombia es el país que en relación a su PBI más importancia le da al gasto militar. Lo que me llamó muchísimo la atención, seguramente a algunos analistas internacionales que conozcan la realidad interna de Ecuador no les llame la atención, pero a mí me llamó bastante la atención que el segundo país de América Latina con mayor gasto militar sobre su PBI es Ecuador. Si bien tiene una leve caída, al igual que Colombia, puede ser por una cuestión de cercanía limítrofe con Colombia. Hay que ver bien cuál es el escenario en el cual se está desarrollando Ecuador, pero me llamó poderosamente la atención este volumen de gasto militar. El caso de Chile, fíjense ustedes que la caída es considerable, ¿no? Estaban en 2.6% de su PBI y pasan a 1.9% del PBI en términos de gasto militar, ¿no? Hay un pequeño desfinanciamiento. Nosotros en un gráfico que veíamos para tratar de testear la hipótesis vecinal 3, en su momento fue como que Chile intentaba equipararse a la suma del gasto militar per cápita de Bolivia, Perú y la Argentina, y hacia el año, creo que era 2012, ya sueltan la toalla, digamos, y no defienden mantenerse en esa tendencia, ¿no? Bueno, una política de Estado, cuando uno quiere ver una política de Estado en un gráfico, tiene que ver el gráfico de Brasil. Fíjense, año 2008, 1.5%, muy cerca del 1.5% de gasto militar sobre PBI. 10 años después, 1.5%. Es decir, hay una decisión de sostener ese nivel de gasto militar y planificar los sistemas de defensa y posiblemente de ataque de la economía o de la estructura de poder brasileño. Miren esto también, ¿no? Había
como una fuerte militarización en Bolivia hacia el año 2008, que cae considerablemente, más o menos en la misma sintonía que lo hace Chile, cae considerablemente hacia el año 2017. En esta medida de gasto militar sobre PBI, la Argentina tiene una especie de pequeño ascenso, ¿no? Así, ya lo vamos a estudiar bien. En el caso de México, también es un dato muy extraño, ¿no? Quizás al estar tan cerca de Estados Unidos directamente no hacen un fuerte gasto militar. Es el país que menos gasto militar hace de todos los observados aquí como economías principales para América Latina, ¿no? Tiene un leve ascenso hacia el año 2017, pero en general se encuentra por debajo del 0,5% de su PBI. Hay un fuerte incremento en Paraguay, algo que quizás no estamos observando desde Argentina. Miren, otro país con fuerte política de Estado en materia militar, Perú, ¿no? Se mantiene, si bien está en un nivel inferior al de Brasil, esto debe ser más o menos un 1,3%, lo mantiene clavado exacto en el año 2008 y en el año 2017. Uruguay, otro caso por el estilo, pese a que es una economía bastante pequeña y que tiene una leve caída su gasto militar, ¿no? Uruguay gasta cerca del 2% de su PBI en materia militar. Venezuela, obviamente, que ya en los últimos años no está reportando estos datos, aunque sería bastante interesante saber en qué números están hoy en día, ¿no? Y este es el índice que yo les puse aquí al principio. Tiene todavía algunas debilidades, por supuesto. Esta es una versión preliminar, es la primera vez que mostramos estos datos. Y si ustedes tienen comentarios, la verdad que estaría encantado de recibirlos y estudiarlos en profundidad. Este primer índice, que yo mismo y nosotros acá en Córdoba tenemos varios reparos al respecto, este índice lo que hace para la parte técnica, una vez que lo terminemos de pulir, les paso los números precisamente y la sábana, digamos, con todos los datos para todos los años, para todos los países que vamos a estar mostrando esta información, ¿no? Para componer este índice, ¿cómo hice? Lo que hice fue tratar de estandarizar, ¿no? Este índice lo que hace es sumar los tres anteriores, suma exportaciones tecnológicas dividida PBI, más PBI per cápita, más gasto militar, y lo divide por 3. Es algo muy similar a lo que hace Amartya Sen. Lo que pasa es que hay que tener una medida principalmente de orden, es decir, saber qué país está primero, qué país está segundo, qué país está tercero, y no tanto la distancia que hay entre uno y otro cuando uno quiere sumar diferentes índices. Me voy a tratar de explicar un poquito mejor. Si lo sumamos a secas, por ejemplo, este valor de México, que es muy superior a todas las economías en exportaciones tecnológicas, va a pesar y se va a trasladar al índice final, ¿no? Finalmente lo hace, pero fíjense que no con ese impacto. Entonces, como hice metodológicamente, lo que hice fue alterar todas estas variables entonces las dividí por el valor medio, ¿no? Por el promedio que dan de todas las barras amarillas. Ustedes los pueden estar viendo amarillo, medio naranja. Todas las barras amarillas o naranjas que indican el año 2008 tienen un valor promedio, y a cada una de estas barras, a la de Argentina la dividí por ese valor promedio, a la de Bolivia la dividí por ese valor promedio, y de esa manera quedan un poquito estandarizadas, se llama, ¿no? Una vez que está estandarizada la variable, ahí sí le sumé las tres, hice lo mismo para exportaciones tecnológicas, para PBI per cápita y para gasto militar dividido PBI. Allí sí sumé los tres indicadores para cada país y lo dividí por 3, y así se compone este índice de desarrollo estratégico. Es, como les digo, una versión preliminar de la cual yo mismo tengo muchísimas críticas, pero no deja de arrojar valores interesantes. Cuando uno compone este índice que tiene que ver con el PBI per cápita, el gasto militar en relación al volumen que tiene la economía del país y la penetración de sus productos tecnológicos en el mundo, cuando uno compone ese índice, el país más fuerte de América Latina y con un gran crecimiento sigue siendo México, ¿no? Seguido
por Uruguay, ¿no? Por eso les digo, es muy importante esto cuando uno tiene en mente o en cuenta el tamaño de las economías, porque empiezan a tener importancia los países más pequeños, ¿no? México, sea como sea que se lo mide, es un país que está liderando la región de América Latina. Uno diría que debería seguir Brasil en este índice. No, eso es lo sorprendente, lo interesante. En este índice sigue Uruguay con un fuerte crecimiento, ¿no? en este indicador. Y después ya tenemos en tercer lugar a Chile, seguido por Colombia y la Argentina. La Argentina queda un poquito por encima de Chile, bastante cerca, un poquito por encima de Colombia, bastante cerca de Chile. Y ya después sí siguen Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay y finalmente Bolivia. Y bueno, Venezuela no tenemos información. Esta vista, para que ustedes lo puedan, es esta misma, nada más que solamente el año 2008, para que lo puedan ver ordenado y comparar un país con otro, ¿no? El índice de desarrollo estratégico para América Latina para el año 2008 posiciona en un valor superior a 6 a México, seguido por un valor cercano a 3.6 en el caso de Chile, después Uruguay, Colombia, Brasil, la Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay. Cuando nos vamos hacia el año 2017, que es el más próximo que podemos hacer debido a la escasez de algunos datos que algunos países no están presentando de estos mencionados aquí, tenemos que el país líder y que ha crecido bastante en este indicador, por arriba de los 8.6 puntos de valor, es México, luego seguido por Uruguay en un 4.8, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y finalmente Paraguay. Este indicador tiene muchas críticas. La que quiero mencionar en esta presentación, y me gustaría escuchar las de ustedes, y ahí sí les pido que me ayuden y me hagan críticas honestas si pueden, sería la siguiente, ¿no? La medida del gasto militar es la que en principio más cuestionaría yo, ¿no? Porque no nos señala si el país es fabricante de armamento o si es fabricante en un porcentaje del armamento que tiene, ¿no? O si por el contrario ese país está importando todo el armamento. Yo acá les generé un ejemplo, pero ustedes piensen que tienen dos países, el país A y el país B, y que ambos tienen el mismo nivel de gasto militar. En estos gráficos medimos el gasto militar sobre el PBI. Por lo tanto, imaginen que el PBI de los dos países es del mismo valor y que los dos países gastan el 2% de su PBI en cuestiones militares, ¿no? En principio, esta sería una falla de este índice, nos daría que el país A y el país B tienen el mismo valor en el indicador, pero no sería lo mismo si suponemos, por ejemplo, que el país A es el productor de el material militar que utiliza el mismo país A y además es el que le vende el país B. Si se diera esa situación, en realidad no podríamos decir bajo ningún punto de vista que el país A es igual al país B. Nuestro indicador sí lo estaría diciendo, por eso es algo que vamos a corregir, nada más que eso implica revisar las fabricaciones militares propias de todos los países de América Latina, pero igual lo vamos a hacer en las próximas presentaciones, ¿no? Ustedes imaginen cómo el país B, que le compra todo el material militar al país A, podría enfrentarse militarmente con ese país A. No lo podría hacer porque el manejo de la tecnología militar sensible es del país A. Bueno, espero que les haya resultado de muchísimo interés, espero sus críticas, y este es un desarrollo que puede ser muy prometedor para medir el poder estratégico, el desarrollo estratégico de las naciones. Les mando un fuerte abrazo.